México la melodía El Triste, bajo la dirección del maestro José Sabre Marroquín. Canta José José. Hola, cinéfilos de la canción. Yo soy Bruno Adams y esto es Cinema Flow. Y sí, lamentablemente el día de hoy estoy interrumpiendo la lista de videos sobre el cine nacional, porque, si no han oído la noticia, el día de ayer falleció el príncipe de la canción, José José. Así que el día de hoy veremos lo que fue su vida. Nacido con el nombre de José Rómulo Sosa Ortiz, hijo del tenor José Sosa y la concertista de piano Margarita Ortiz, llegó a nosotros el hombre que nos acompañaría en conquistas amorosas como en fracasos amorosos, el príncipe de la canción, José José. De niño participó en el coro de la escuela y aprendió a tocar la guitarra, pero su padre, el señor Sosa, no le permitía tocar música popular en la casa, por lo que el día que se fue el señor Sosa de casa en 1963, José José se unió a un trío musical compuesto por él y sus primos a los 15 años de edad. Entre 1965 y 1969 trabajó tocando en centros nocturnos. Consiguió tener su primer disco, que contenía la canción El Mundo, pero este no tuvo mucho éxito en la época en la que salió. Después trabajó con el grupo Los Peg, en el que él tocaba el contrabajo, y finalmente consiguió su primer contrato con la empresa RCA Victor, en el que le estipularon en el contrato que tenía que dejar de tocar en centros nocturnos, y era una cosa que pues no ayudaba para nada en la cuestión económica en casa, y por lo que la señora Margarita, su madre, decidió abrir un pequeño restaurante. En 1969 ya había grabado su primer disco con esta empresa, pero no fue muy publicitado y por lo mismo no tuvo tanto éxito. Y la razón por la que no fue publicitado era porque la empresa lo consideraba más que comercial, algo muy fino. Y también para este año ya utilizaba el seudónimo de José José, en parte por su primer nombre y en parte por el nombre de su padre, quien había fallecido un año anterior gracias al alcoholismo. En 1969 también apareció la canción que lo llevaría a la fama, La Nave del Olvido, que si se acuerdan, en videos anteriores ya les conté que Mauricio Garcés presentó a José José en su programa con esta misma canción. Pronosticamos que va a ser una de las grandes voces de México, José José. En 1970 participó en el segundo Festival de la Canción Latina con la melodía de Roberto Cantoral, El Triste, que sería su canción, carta de presentación al mismo tiempo y uno de sus apodos también. Y aunque no ganó el festival y quedó en tercer lugar, muchas personas todavía creen que sí quedó en primer lugar. Quedó en tercero, esa es la realidad. Pero como le dijo Lupita D'Alessio, no importa quiénes fueron el primer y segundo lugar porque nadie se acuerda. Todos se acuerdan del Triste y todos creemos y sabemos que fue el primer lugar realmente. En este mismo año también consiguió su primer disco de oro. Participó en películas como Buscando una sonrisa, Un sueño de amor, ambas de 1971. En 1972 grabó la película La carrera del millón. En 1973 fue la última parte de esta década en la que participaría en el cine. Y en 1976 grabó su último disco con RCA, que contenía el tema El Príncipe. Y por este mismo tema es que al día de hoy se le conoce como José José, el príncipe de la canción. En 1977 se cambió de productora de RCA a la productora Ariola, siendo el primer disco grabado en esta empresa el álbum Reencuentro, que le dio los discos de oro y de platino. En el 78 graba el disco Lo pasado pasado. En la década de los 80s vio el comienzo de la mejor época de su carrera, pero también al final de esta misma década comenzaba un declive de su voz. Grabó álbums como Romántico, algunos de boleros y Gracias, además de 20 triunfadoras de José José. En el álbum Mi Vida
consiguió 6 discos de oro y 1 de platino por haber vendido 2.400.000 copias en México y en el extranjero. En 1983 grabó su álbum más famoso y exitoso, Secretos, que no solo fue el más vendido de su carrera, sino en la historia de México, con más de 11 millones de copias vendidas a la fecha, y que estuvo más de 40 semanas en el número 1 del Billboard en América Latina, Estados Unidos, y que lo convirtieron en el mexicano más exitoso en la historia de la música. Al comienzo de 1985 fue invitado a participar en la versión latina de We Are the World con la canción Cantaré, Cantarás. Ese mismo año estrenó su película autobiográfica Gavilano Paloma, que pues coincidió con el famoso terremoto del 19 de septiembre del mismo año y que por lo mismo le quitó el éxito a la película. Pero en el resto de América Latina tuvo el mismo éxito que tuvo el soundtrack de la película. Al año siguiente se estrenó la canción Siguiendo Adelante en apoyo a las víctimas de 1985. Después se presentó en el mismísimo Madison Square Garden y el Radio City Hall de la ciudad de Nueva York. Además de presentarse en esos lugares, también se presentó en casinos famosos de Las Vegas y Atlantic City. Después hizo una gira por países como Arabia Saudí e Israel. En 1988 regresa al cine para filmar la película biográfica Sabor a mí, de Álvaro Carrillo. En 1989 se presenta en la Plaza de Toros, México, con una mejora notable en su voz después de haber padecido episodios de ronquera. En 1990, con motivo de los primeros 25 años de carrera, el señor Raúl Velasco le hizo un homenaje en su programa de Siempre en Domingo, con una duración de 6 horas, y que tuvo tanto éxito que fue retransmitido otras 3 veces. Gracias a que trabajó incesantemente durante más de 20 años, se empezó a notar un deterioro de su voz, escuchándose más ronca, además de su abuso del alcohol y de otras sustancias. En 1991 recae en el alcoholismo y entre 1992 y 1993 vuelve a la cima con el álbum 40 y 20. En 1993 se intenta en una clínica de rehabilitación y gracias al apoyo de su esposa Sarita no volvió a tomar. En 2001 desgraciadamente tuvo un derrame pleural, cosa que obviamente no ayudó para nada a su voz. También grabó el disco Tenampa, enteramente producido por el señor Juan Gabriel, y que es la última grabación original de su voz. En 2006 forma parte de la telenovela La Fea Más Bella, en colaboración con el señor Jaime Camil, Angélica María y Angélica Vale. Al año siguiente le dieron el premio TV y Novelas por el mejor actor de reparto. En junio de 2007 sufrió una parálisis facial. Al año siguiente cumplió 60 años y su disquera, por motivo de sus 45 años de carrera, sacó El Príncipe y el Bolero. En julio de ese mismo año, la Academia de Grabación Laras rindió un homenaje en Miami para el príncipe de la canción, en el que se presentaron personas como David Bisbal, Alicia Villarreal y Marco Antonio Solís, entre otros, los cuales interpretaron sus canciones. En 2010 salió el disco José José Ranchero, que cuenta con sus grandes éxitos, pero esta vez con acompañamiento de mariachi. En años recientes, su sello discográfico Sony, en honor a sus 54 años de carrera, lanzó los discos Duetos 1 y 2 y Boleros. Y también los rockeros de habla hispana hicieron un homenaje con el disco Tributo 1 y Tributo 2. En los últimos 2 años se mantuvo alejado de las cámaras y todos los medios de comunicación, y finalmente, el día de ayer, falleció víctima del cáncer de páncreas, a los 71 años de edad. Y ahora, como en todos los videos anteriores sobre personalidades importantes mexicanas, hablaremos sobre su vida amorosa. Su primer matrimonio fue en el año de 1970 con la señora Natalia Kiki Herrera Calles. Cuentan que con ella empezó un breve periodo de adicción a la cocaína, pero el matrimonio terminó en 1976 con divorcio y la señora Calles falleció en 1983 en un accidente automovilístico en la Ciudad de México. ¿Se acuerdan del video de Mauricio Garcés? Bueno,
En ese video yo les cuento sobre una señora llamada Anel, quien fue la segunda esposa de José José, que trabajaba como bailarina y como edecán y como acompañante en casi todos los capítulos del programa de Garcés. Soy bello, lindo, soy grande. Y ahí fue donde José José la conoció el día que fue a grabar La Nave del Olvido en el programa. Mientras estuvo casado con Kiki, hubo una separación entre 1974 y 1976. Y en ese tiempo de la separación, José José anduvo con Anel otra vez después de no haberse visto durante todo el matrimonio que duró con Kiki. Y en este momento es cuando Anel queda embarazada del primer hijo de José José, llamado José Joel. Y cuando se divorcia finalmente con Kiki, en ese mismo año, en el 76, se casa con Anel. Además de José Joel, también tuvo una hija con Anel, llamada Marisol Estrella. Y el matrimonio terminó en divorcio en 1990, debido a los malos manejos y fraudes de su cuñado y representante. Después de su rehabilitación, se casó por tercera vez con la cubana Sarita Salazar, que quien además de ser su representante, es la madre de su hija, Sarita. Y ahora, como siempre, vamos a ver algunas de sus curiosidades. El señor José José no estaba de gratis en el negocio de la música, tenía que haber admirado a alguien. Y a lo mejor ya están dando una idea de quién. Y pues sí, si le atinaron, era admirador del señor Frank Sinatra, a quien alguna vez conoció cuando anduvo en Estados Unidos. En la serie de televisión biográfica del Príncipe de la Canción, la mujer que interpreta a Kiki Herrera Calles es Itatí Cantoral, quien resulta ser la hija del compositor de la canción que lo llevó a la fama, El Triste, llamado Roberto Cantoral. Secretos fue nominada en 1985 al Best Latin Top Performance. En 2003 se le dio su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood. Su hija Sarita es nieta del señor Abel Salazar, un famoso actor, productor y director del cine de oro mexicano. José José también interpretó temas de telenovelas, como por ejemplo, y el más famoso, Del altar a la tumba. El día de su muerte, muchos de sus admiradores fueron a Clavería, en donde se encuentra su estatua, para cantar algunas de sus canciones como homenaje al Príncipe de la Canción. Y nuestra última curiosidad es que de la famosa foto en la que aparecen Rocío Dúrcal, Juan Gabriel, Camilo Sesto y José José, José José fue el último en morir. El orden en el que les dije los integrantes de las fotografías es el orden en el que fueron falleciendo. Un día llegará que ya, de tanto que canté, de tanto, mi voz ya no será mi voz, mi canto no será mi canto, seré quien todo lo dio por triunfar, dejando su vida pasar, hecha pedazos. Sueño que sí se cumplió, lograr que nadie logró, solo los años. Seré un hombre que no pudo más, un viejo gavilán cansado, echando a las palomas. De esta forma es en la que nosotros aquí en Cinema Flow le hacemos un pequeño homenaje a nuestro ya perdido Príncipe de la Canción, José José. Esperemos que a donde sea que haya ido esté amenizando a todas las personas que se encuentren ahí. Pero aún así, todos lo recordaremos por sus hermosas canciones, cuando estemos enamorados, cuando nos hayan roto el corazón, y en muchísimos otros momentos en los que recordamos al Príncipe de la Canción. Espero les haya gustado este video, déjenme su like como siempre, compartan, suscríbanse, y espero encontrármelos en algún lugar escuchando estas hermosas canciones. Yo soy Bruno Adams y esto fue Cinema Flow.
Salud.